Destruyendo fortaleza, ese es el tema que tenemos para el día de hoy. Y en el día de hoy nos acompaña nuestro hermano Carlos Ávila. Bienvenido, Carlos. Feliz de estar de regreso Así es. con toda nuestra audiencia y poder compartir la palabra de Dios como cada lunes. Ok, perfecto. Ya tú sabes, Carlos, nosotros vamos a estar durante todo este mes hablando de en defensa de nuestra fe. ¿Y de qué manera lo hacemos? Bueno, de manera, vamos a decir, con mansedumbre, con la capacidad con la capacidad para poder repeler todos esos ataques que se levantan en contra de lo que es el conocimiento de nuestro Señor. Y en el día de hoy nosotros vamos a estar hablando de derribando o destruyendo fortaleza. Entonces ese tema y el texto sede para nosotros hablar de este tema está en segunda los Corintios capítulo 10, los versículos 4 y 5. Los versículos 4 y 5 vamos a tomarlo ahí y nosotros vamos a hablar de este tema a la luz de la palabra del Señor. Pero antes queremos decirle que este programa es el órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. El edificio donde nosotros nos congregamos como iglesia está ubicado en la Espaillat número 86. La misma está pastoreada por nuestro hermano Elvin Carrasco y los días domingos a partir de las 9 de la mañana nosotros iniciamos con nuestro culto de escuela bíblica, enseñanza de escuela bíblica a partir de las 9, luego nuestro culto de acción de gracias a Dios. Para este domingo 18 no vamos a tener culto, ya que estaremos, ¿verdad?, dando la oportunidad cívica a todos los creyentes de que puedan ejercer su derecho a votar, a tomar las decisiones por los alcaldes y regidores durante este domingo 18, y por eso el pastor decidió tomar esa decisión de que toda persona vaya y haga lo que tiene que hacer, bueno, y luego se dirija a sus casas, cada uno, ¿verdad?, con relación luego de ejercer el derecho. Así que ya ustedes saben. Entonces, nada, y continuando el día martes con verdades bíblicas, el día jueves, el jueves hay un culto preconvención, el jueves acá en nuestra congregación Espaillat número 86, así que usted sabe, este jueves. Y también para el día, los días sábado, bueno, este sábado estuvieron los jóvenes reunidos y bueno, cada día están haciendo algunas actividades y eso es importante e interesante. Pero nada, inmediatamente vamos a iniciar con el tema que nos ocupa y es el tema destruyendo fortaleza, Carlos. Y nosotros vamos a leer el versículo 4 y 5 y luego entonces tenemos que definir lo que es una fortaleza, porque nosotros aquí en la ciudad de La Romana tenemos una fortaleza, sí, la fortaleza Santa Rosa. Así es. ¿Tú recuerdas esa fortaleza? Ya hoy día no es hoy donde se encuentra la aldea cultural, pero durante mucho tiempo icónico eso. Exactamente. Hay que llevarlo para la fortaleza. Exactamente. Entonces vamos a leer el texto que vamos a estar desarrollando el tema. Dice el versículo 4. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruyendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Ok, es una versión actualizada. Y la gente dice, ¿qué versión? Pero no, esa es la misma, eso es lo mismo que dice la Reina Valera del 60, que es porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento, derribando todo, se la estoy leyendo porque tú sabes cómo es Ávila, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es. Ya ellos tuvieron nueva versión y versión Reina Valera para los dos públicos, ¿verdad? Así es. No, Carlos, y decíamos que antes de introducir el tema, que es una fortaleza y el tema y el lenguaje que Pablo usa, la metáfora que Pablo usa es una metáfora y toma un lenguaje militar y hace alusión a una fortaleza, y nosotros decíamos que nosotros en la ciudad de La Romana tenemos
todavía, ¿verdad?, la edificación de esa fortaleza. La fortaleza Santa Rosa, el Santo Domingo está ejemplo, la fortaleza Osama, y así sucesivamente. O sea que es una estructura fortificada, donde está, ¿verdad?, vamos a decir, donde tiene la capacidad de hacer defensa de una guarnición. Una guarnición, entiéndase, una especie de ejército de guardias, de verdad, que están en un punto, en este caso, de la fortaleza. Entonces, en tal sentido, viene el apóstol Pablo, toma esta figura militar para establecer una verdad con relación a nuestra lucha. Y lo que está diciendo, oye, nosotros militamos, nosotros somos humanos, pero el hecho de que nosotros seamos humanos, no luchamos según lo que luchan los humanos, sino que nuestras armas no son humanas, sino que son poderosas, lo estoy trayendo a nuestros días, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Entonces, ¿qué es una fortaleza? En el sentido que Pablo lo habla, espiritual ahora, bueno, una fortaleza es... y aquí él habla todo tipo de argumento, conjunto de ideas, vamos a decir, una noción no bíblica, pudiéramos decir, religión, que se levanta y hace una especie de, vamos a decir, resistencia contra el conocimiento del Señor. Así es, porque la naturaleza y nos vamos al término ya de arquitectura, de la fortaleza, sí, y eso viene de los tiempos medievales, ¿verdad? Sí. Que para proteger, lo que hacía la fortaleza era que impedía que cosas entraran. Exacto. Entonces dificultaba el acceso vamos a decir, de los militares que venían a invadir. Entonces ellos levantaban, eran murallas altas, y los lugares más importantes entonces le ponían fortaleza. Ciertamente. Para cuidarlo. Para cuidar. Dicho sea de paso, había un lugar que era lo que dice el baluarte. Exactamente. Que es una especie arquitectónica, vamos a decir, con 6 lados, ¿verdad? Un pentágono, donde tenía la capacidad de repeler los ataques del enemigo. Entonces, en tal sentido... E incluso se buscaba hasta lugares específicos altos, con desrisco, y eso para mejorar la fortaleza, vamos a decir, y se le ponía así. Ahora... ¿Por qué se toma entonces fortaleza? Porque es que los seres humanos construyen fortalezas para que el conocimiento de Dios no pueda entrar. No penetre. No penetre. Entonces, para descartar todo el conocimiento de Dios. Entonces, ahí uno dice, no, es que nuestras almas no son para pelear de cosas físicas. No. Las habilidades que Dios nos da es que por medio de la palabra de Dios nosotros podemos destruir toda fortaleza que impide que el ser humano se vuelva a Dios. Exactamente. Ustedes ven esa figura. Una analogía que hizo Pablo. Oye, tremendo, Ávila, tremendo. Y yo me quedé sorprendido. ¡Wow! Pero imagínense, fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, esa analogía del apóstol Pablo, entonces, ¿qué hace? Entonces, ¿qué dice? Que nuestras estrategias humanas no tienen ningún tipo de efectividad. Sí, no son físicas. Tienen claro, luego hay un resultado físico que parte de cómo nosotros manejamos nuestra mente, nuestros conceptos y cómo abrazamos las cosas de Dios. Claro que se va a expresar físicamente. Ciertamente. Pero la guerra no es física. No. Es en esos argumentos que me hacen a mí darle la espalda a Dios. Exactamente. Y ese es el poder que tenemos nosotros. Así es. De que cuando predicamos la palabra de Dios, todo argumento falso que quiere descartar la existencia de Dios o los principios de Dios sean destruidos. Son destruidos. Y la única herramienta para destruir esos argumentos es la palabra de Dios. No hay otra, no hay psicología, no hay metodología, estrategia. No, es la palabra de Dios, porque el mismo libro de Hebreos dice 4:12 que es más cortante, la considera una espada, que es más cortante que toda espada de dos filos. Y eso es tremendo. Y una de las fortalezas más grandes que se ha creado, o se ha usado, es la ciencia. Sí. Pero la ciencia distorsionada por el hombre, porque el hombre la ha utilizado y porque la ciencia trata de descubrir las cosas que nosotros percibimos. Sería la pseudociencia. O vamos a decir que utilizan la ciencia para descartar las cosas, como que la ciencia debe dar respuesta a todo lo que el hombre existe sin saber que la ciencia es una creación del ser humano. Sí. Así que hay cosas que nosotros no vamos a poder explicar porque son divinas. Entonces, con eso, hay la Universidad de Delaware dice
que la figura de Dios, creer en Dios, reprime la razón, el pensamiento, la inspiración y la imaginación, y que es como una confianza ciega a la ausencia de evidencia. Ese es uno de los primeros argumentos que se toman para descartar la religión. Vamos a decir, porque la existencia pudieran ellos luego irse a algo más... Decorarlo con un poder, unas cosas. Vamos a decir de Dios, hablando de la Biblia. Entonces, ¿dónde entra el principal problema de esto? Es que ciertamente la ciencia no puede describir, no puede evidenciar a Dios, pero... lo que sí nosotros evidencia a Dios, evidencia la fe, son todos estos datos que tenemos de que no hay respuesta. Entonces, al no tener esa respuesta, se entiende que esas respuestas están por arriba de la capacidad humana. Entonces, si están por arriba de la capacidad humana, quiere dejar dicho que hay un ser sobrenatural que es quien creó el universo. Entonces, quien describe de mejor forma cómo nosotros estamos aquí es la palabra de Dios. Ciertamente. Fíjate, si no hay información fuera de la Biblia que pueda describir tu existencia. Así es. Entonces, fíjate cómo, está bien, la ciencia no puede describir eso, pero un libro escrito millones de años descifra paso a paso cómo nosotros estamos aquí, nos define incluso el propósito de por qué estamos acá, y lo define con coherencia, porque no hay forma natural ni humana que interfiere en esa creación, que es algo sobrenatural. Entonces, es lo más coherente que podemos nosotros creer de que existe Dios. Así es, y ahí está la revelación general, Carlos, que es una evidencia, es un argumento del mundo, de lo que Dios ha creado, todo lo que en ello hay. O sea, y tú solamente... que no hemos podido nosotros replicar nada de eso. Claro, y solamente el hecho de que, ejemplo, la composición del oxígeno. Ávila, si hay una mínima cosa que no esté bien calibrada, nosotros moriríamos todos. Y hay una calibración perfecta. O sea, todo lo que estamos mirando, yo no creo que pueda ser producto, y esos son de la casualidad. De la casualidad. Es más fácil yo creer que existe Dios, algo sobrenatural por arriba de mi inteligencia, de lo que puedo percibir, a que no existe. Que no existe. La ciencia sí describe que estamos creados de una manera tan perfecta que es ilógico pensar que no hay una mente detrás que no tenga vamos a decir, las restricciones humanas que tenemos nosotros. Cierto, no hay forma. Porque ejemplo, como yo por el ejemplo que te pongo, nosotros respiramos, aspiramos oxígeno, halamos oxígeno, pero cuando transpiramos, o sea, soltamos dióxido de carbono. Y los árboles hacen lo contrario. ¿Qué hacen los árboles? Que halan dióxido de carbono y transpiran oxígeno. Sí. O sea, eso fue así, ¿no? Que esa es la famosa, ¿cómo se llama? Fotosíntesis. Eso es que, no, hermano, yo no creo que eso fue, así, no. Mira, y Dios es tan exacto con todo lo que hace, Arturo, que la energía, todo lo que nosotros somos, todo lo que compone, ahí no estamos yendo mucho a ciencia porque es que vamos a describir los argumentos que tratan de derribar a Dios. Pero toda la ciencia explica que la energía no se crea, se transforma. Es decir, no hay forma de que el ser humano cree energía. Todo el ser humano lo que construye, pero no crea. Cuando descubre, construye, porque cuando hace algo, viene de un mineral o de un elemento ya creado, lo que hace es que lo puede sí transformar a otra cosa, pero necesita algo. Así que el ser humano no puede crear nada, es decir, necesita de todo lo que existe para poder transformarlo o construir partiendo de eso. Y no puede crear nada. Ávila no se está refiriendo de que nosotros no somos creativos, porque es una de las, de las cualidades que nos hacen semejante a Dios. No puede crear nada a partir de la nada. A partir de la nada. Porque aquí se agarra ahí porque fácilmente de la nada el ser humano no puede hacer nada. Necesita todo lo creado. Tienen un material, necesita insumo, algo creado para poder transformarlo o construir algo diferente. Ciertamente. Entonces, ahí estábamos hablando de ese argumento teleológico, Ávila. Estábamos hablando en cuanto a la defensa de la fe, ese argumento teleológico. Pero nada, Ávila, y continuando y diciendo, y lo que tenemos que hacer para la destrucción de esa fortaleza es la proclamación de esa verdad y contra las mentiras de Satanás. Y lo único que es... vamos a decir, puede combatir la mentira, es la verdad.
Y la verdad, la única fuente de la verdad está revelada en su palabra. Usted diría, pero hay otras, si toda verdad es verdad de Dios. Oiga, haya venido, porque el hombre lo que hace es que descubre la verdad, pero no, porque la verdad es eterna. Sí, la verdad es eterna. Entonces, y la verdad la define Dios. Exactamente. Entonces, en tal sentido, no hay forma de que usted... Entonces, en ese aspecto, nosotros como creyentes, dicho, el mismo apóstol Pablo describió la iglesia como columna y baluarte. Oye, la palabra que debe... Y baluarte de la verdad. Sí. ¿Qué me está diciendo? Está aquí Pablo tomando una figura, una fotografía de una edificación, de un edificio. Y un edificio, las columnas son fundamentales, que soportan. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la iglesia, es el sostén de la verdad. Pero no solamente es el sostén de la verdad, también es la que ataca, repele o hace defensa de esa verdad. Y sabes que otra de las barreras que trata de contrarrestar el conocimiento de Dios es el relativismo. Cierto, claro. Porque, y a veces, como nosotros como creyentes somos descartados porque no manejamos estos conceptos. Entonces vienen y no acaban. Cierto. Y la realidad es que todo conocimiento del ser humano es relativo. Todo conocimiento del ser humano es relativo. Pero todo conocimiento que viene de Dios es absoluto. Claro. Entonces, ahí es donde entra. Es decir, que todo lo que tú podrías pensar sí puede ser relativo, basado en tu perspectiva y basado en tus habilidades, basado incluso hasta cómo tu cerebro trabaja. Procesa. Eso es relativo. Ahora, el conocimiento dado por Dios, que es su santa palabra, no es relativo. Eso es absoluto. Porque es su pensamiento, es su idea y es su libro de cómo nosotros debemos de comportarnos. Ciertamente, es como lo que es la belleza. La belleza es absoluta, sí. Ahora, el gusto es relativo. Exactamente. Es decir, porque la belleza no es relativa, como la belleza es absoluta. Ahora, tiene ciencia. Exacto. Pero el gusto sí es relativo, entonces varía dependiendo. Porque el gusto ya es algo tuyo. Exactamente. Entonces, en tal sentido tenemos que hablar en tal sentido. Entonces, nosotros debemos proclamar, debemos de tener la capacidad de hacerlo, estar preparados para ello, Ávila, y la única forma. Entonces, luego que tú hagas eso, ¿qué dice? El versículo 5 me encanta, Ávila, porque después de destruir, entonces te dice, mira aquí, entonces después de derribado, dice, derribando argumentos, fíjate que te dé la mente, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y después que tú haces eso, ¿qué hace? Llevando entonces cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo. Ahí viene el individuo y se arrepiente, se convierte al Señor. Me desalmas, me dice lo que crees o por lo que vives. Exacto. No es correcto. Mira, esta es la verdad de Cristo. Y me gusta porque dice contra el conocimiento de Dios. Sí. Es porque hay una línea bien delgada, Arturo, que nosotros los creyentes no debemos pasar. De pasar a lo que yo pienso. Que es el conocimiento de Dios. Nuestra función no se basa en nosotros, se basa en el conocimiento de Dios. Y ese es el que debemos de llevar para que destruya esa fortaleza, para que entonces luego esa persona pueda obedecer a Dios. Sí, porque entonces ahí dice que después, entonces cuando tú haces esa invasión, a esa fortaleza, logras destruirla, entonces ¿qué tú haces? Ahora tú vas a tomar cautivo lo que hacen resistencia, que serían algunos pensamientos, y ¿qué hace? Lo somete al conocimiento de Dios. Al señorío. Óyeme. Invasión. Eso es tremendo, Ávila. Me encanta esta analogía que utiliza el apóstol Pablo. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Estamos llamados a proclamar el evangelio, que es el arma poderosa, como dice Romanos 1:16, que el evangelio es poder de Dios para la salvación de todo, del judío primeramente y luego del gentil. O sea, que el evangelio es lo que debemos que hacer para nosotros entonces hacer lo que estamos llamados, que es proclamar
la palabra. Entonces, Arturo, cuando ya nosotros ya vamos desarrollando todo esto, entendemos un propósito fundamental. Mira, está la gran encomienda que ir por todo el mundo y predicar el evangelio, que también va dentro de esto, porque cuando predicas el evangelio lo que estás es destruyendo esas fortalezas. Pero entonces ya te vas al tema espiritual. ¿Cuál es nuestro propósito como cristiano? Nuestro propósito como cristiano, primero entonces, es estar nutrido del conocimiento de Dios. Primer paso, estar nutrido del conocimiento de Dios. Luego, identificar dónde que son esas batallas. Que no son batallas como yo patear al aire, no son batallas de ideas, batallas que en tu trabajo te van a decir que va de una forma, pero tú debes de comportarte de otra forma. La sociedad te va a decir que esto es de esta forma, pero el conocimiento de Dios te va a decir, no, vamos a destruir ese conocimiento basado en mi conocimiento, porque no es así, es como yo digo. Entonces, es el trabajo del cristiano. No es que ahora vamos a salir también nosotros a pelear, sino es que cada aspecto de nuestra vida, cada área donde Dios nos ha permitido estar, tiene un propósito. Claro que sí. Y ese propósito va a traer el momento en que vamos a tener que defender la fe, y esa fe se va a defender con el conocimiento de Dios, y ese conocimiento de Dios va a destruir entonces esas fortalezas. Ciertamente, como lo que ha sucedido con la iglesia, que se ha puesto en pie y ha entendido y ha dicho, no, la vida inicia a partir de la concepción. Entonces, no como ahí donde entre. Entonces, no, espérate. Ustedes están tratando de que sea así, pero no es así. No es así. Dios dice que es así. Dios dice así, y también la ciencia, la biología apoya el argumento de la palabra de que a partir de la concepción es que inicia la vida, y esa vida es una vida humana, y la palabra condena el asesinato. Entonces, en tal sentido, que ha hecho la iglesia, bueno, ha elevado lo que es, está llamada a, ¿verdad?, proclamar esa verdad, la ha proclamado, la ha establecido, y entonces hemos visto cómo ha frenado esta agenda. Que es nuestro trabajo. Que es nuestro trabajo, que ha querido legalizar lo que es el asesinato de personas inocentes en el vientre de la madre. Que no nos deja en una posición muy bonita, ni tampoco nos deja en una posición de que todo el mundo nos va a querer, porque la hora de ir a favor de todas esas cosas. Exacto. Pero no podemos nosotros creer que porque vamos a decir, todos los millones de seres humanos que viven en este mundo digan que una mujer es lo que se percibe ser mujer, nosotros vamos a creer eso. Como la frase célebre de Simón de Beauvoir, que no nace una mujer, llega uno a hacerlo. Exactamente. Esa fue la frase célebre, y hoy día es la persona de boga, y nosotros debemos de decir, y cuando, que el matrimonio igualitario, nosotros debemos de establecer para de decir, bueno, la verdad, la palabra de Dios establece y dice cuál es. Ese argumento es falso. Es falso el matrimonio es un hombre y una mujer. Y una mujer y hombre biológico. No basado en... Porque ahorita dicen hombre y mujer, pero luego entonces le comienzan a cambiar la cédula y le ponen que es mujer a un hombre. Y entonces él dice, no, la Biblia dice mujer y ya yo soy mujer legalmente. No es tema legal. Es tema biológico. Biológico por naturaleza. Nuestro sexo viene definido desde antes. Exactamente. XY, o sea, ya desde ahí. Entonces, Carlos, últimas informaciones con relación al tema. Bueno, y tenemos un gran reto, Arturo, con nuestra nueva generación. Sí. Uno de los problemas principales de la humanidad es la cantidad de información que nosotros consumimos. Y esas informaciones nos hacen a nosotros a veces no saber, errar, a veces no, porque también incluso dentro de la misma capacidad Biblia, de discernimiento. Discernimiento, ahí es donde quiero llegar, porque también la Biblia, las personas también la toman para también distorsionar. Entonces, ahí entonces viene el punto 3. Está bien, yo voy a combatir, pero también yo tengo que estar anclado a un conocimiento, un discernimiento de Dios. Es decir, que tampoco no se trata únicamente de mi conocimiento, de mi intelecto. Hay un tema espiritual que yo necesito también pedirle a Dios que me ayude a identificar, que me ayude a saber cuál es el camino correcto, para que también yo no vaya a fallar o a irme por el camino equivocado. Ciertamente. Entonces ya hemos entendido y hemos sabido que la lucha y la guerra y la pelea no es, ¿verdad?, ir detrás de demonios, sino más bien la lucha es contra esa batalla, esa guerra que se levanta, y el campo es nuestra mente, porque eso es lo que quiere el enemigo, es nuestra mente. Cautivarlo. Y exactamente, y como dice la misma palabra, que como piensa dentro de ti, así tú eres. Entonces ya tú sabes lo que puede suceder cuando una muchacha entiende que es un varón, o cuando un varón entiende que es
una muchacha. Entonces, no debe ser. Y inicia con cosas muy bonitas. Inicia un hijo diciéndote, mira papi, pero ellos no son nada, ellos son muy buenos amigos míos y son gay. Exacto. Inicia por ahí. Así es. No debe ser. Pero nosotros de manera razonable, tranquila, en amor, debemos a esas personas decirle que están en una fortaleza. El término fortaleza también se dice para prisión y también para tumba en el griego, que te puede llevar inclusive a la muerte, esa idea que tú has abrazado. Pero cómo nosotros derribamos esa fortaleza de ese joven que es homosexual, de qué manera, a través de argumentos bíblicos, pero tenemos que tener ese tono, esa capacidad de mansedumbre, de trabajar para que entonces nosotros podamos llevar esa persona al señorío, a los pies del Señor, a los pies de Cristo. Carlos, ya no tenemos más tiempo para su amigo y hermano Arturo Peguero, ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.